de lo que hablamos en la primera parte para que puedan encajar a la segunda parte de generalidades de anemia. Hoy terminamos generalidades de anemia. La siguiente semana nos toca hablar de transfusiones de sangre. Ahí ustedes van a aprender cuándo transfundir, qué transfundir, cómo transfundir, por qué transfundir y en qué tipo de pacientes y qué cantidad. ¿Listo? Eso la siguiente semana. En relación a práctica, la siguiente semana nos toca evaluación continua. Creo que la mayoría está. Les estoy avisando con tiempo. Ustedes son grupos C, B. Entonces con el B y el C he avanzado práctica. Con el único grupo que no ha avanzado práctica es el A porque el martes era feriado. Entonces con ustedes nos toca la siguiente semana evaluación continua. Voy a avanzar un caso clínico en pizarra y de ahí les voy a entregar hojas. Esa hoja ustedes tienen que resolver, hacen su caso clínico y ese puntaje es 3 puntos. Ya saben cómo evalúa el primer parcial, de la misma manera es la evaluación del segundo parcial. Bueno, nosotros hablamos en la anterior clase de anemia y vimos que la anemia es la disminución de hemoglobina, hematocrito y glóbulos rojos, teniendo en cuenta 3 factores muy importantes que les dije que les voy a preguntar en el examen. ¿Cuáles son los factores que influyen para determinar anemia en un paciente? La edad, género o el sexo y el nivel del MAD. Otro parámetro muy importante que tengo que manejar: por debajo de 13 en varones ya se considera inicio de anemia y por debajo de 12 gramos decilitros en mujeres ya se considera inicio de anemia. Ojo que los valores que yo les estoy mostrando acá son adultos. Los niños es un mundo muy aparte, ellos tienen valores de referencia muy diferentes a los de los adultos. Vimos también que el principal componente que indica anemia es la hemoglobina, no los glóbulos rojos y no el hematocrito. También vimos en la anterior clase que la hemoglobina es una proteína que está formada por un grupo hemo y un grupo globínico. También se acuerdan que les dije que recuerden estos 2 cromosomas, porque estos 2 cromosomas cuando vienen anormales causan anemias hereditarias. Las anemias hereditarias que causan estos 2 cromosomas alterados en la hemoglobina es la anemia falciforme y la anemia talasémica. Entonces vamos a ver qué cromosoma causa falciforme y qué cromosoma causa la anemia talasémica o talasemia que se llama. Vimos también cómo es la formación de la hemoglobina y vimos que esta formación de la hemoglobina es la hemoglobina A, hemoglobina del adulto. Dijimos que nosotros deberíamos tener solo la hemoglobina A. No tenemos por qué tener otro tipo de hemoglobina. No tenemos por qué tener la hemoglobina S, la hemoglobina H, la hemoglobina F. No tenemos por qué tener otro tipo de hemoglobina más que la hemoglobina A. El día de hoy van a ver un estudio que se llama electroforesis, se los voy a mostrar. Ese estudio evalúa los tipos de hemoglobinas que yo tengo. Cuando el médico sospecha que yo tengo algún tipo de anemia hereditaria genética, me hace este estudio que se llama electroforesis y lo van a ver el día de hoy. También vimos el árbol, yo les dibujé un árbol de clasificación de anemia. Vimos que la anemia se clasifica 3 puntos muy importantes. Clasificación según su nivel de hemoglobina, leve, moderada y severa o grave. Yo les puse acá los valores de referencia, ¿se acuerdan? Porque esos valores necesitamos que los utilicemos para los casos clínicos que vamos a ver en práctica. La otra clasificación es la clasificación morfológica, que lo da el índice Matrimetro, que clasifica las anemias en 6 tipos de anemia: 3 por tamaño y 3 por color. Entonces, si alguna vez alguien les pregunta cómo se clasifican las anemias según la morfología, ustedes dicen 3 por tamaño, macrocítica, microcítica, normocítica y 3 por color: hipercrómica, hiporcrómica y normocrómica. ¿Cómo se clasifican las anemias según la concentración de hemoglobina? Leve, moderada, grave o también llamada severa. Esas son las que más se manejan. También les expliqué este cuadro y este cuadro me muestra 2 tipos de anemias que es la común que yo me llevo a confundir porque son idénticas. Esa es la anemia ferropénica y la anemia por enfermedades crónicas. Son igualitas en el hemograma, yo las puedo llegar a confundir, pero también vimos más adelante cómo las puedo llegar a diferenciar. Estas son las anemias más comunes que existen. No son las únicas en el mundo, por supuesto, no son las únicas, pero son las que vamos a lograr ver. La anterior clase vimos algunas y hoy vamos a terminar de ver. A la anterior clase ya vimos la anemia ferropénica. La anemia ferropénica es la anemia más frecuente en el mundo. ¿Por qué?
porque el hierro está dentro de la hemoglobina y lo primero que disminuye en un paciente con anemia es la hemoglobina. Por lo tanto, esta anemia se constituye una de las anemias más frecuentes en el mundo. También vimos que pica es uno de los síntomas más específicos de la anemia ferropénica. Pica es la necesidad de comer algo extraño, que no sea un alimento. Paciente que tenga pica, les aseguro que tiene una anemia ferropénica. Entonces hay que confirmar eso. Obviamente también hay otros tipos de enfermedades que llegan a producir que se coman o que coman algo que no sea alimento, pero eso ya son problemas más psicológicos y psiquiátricos. Seguro lo van a ver cuando avancen en la materia de psiquiatría. Laboratorialmente, acuérdense que estas anemias que vamos a ver son las anemias que ustedes van a exponer en el laboratorio. Son los temas que les va a tocar. Y lo que ustedes van a exponer en el laboratorio es netamente laboratorio de cada una de las anemias. Eso es lo que yo les voy a preguntar al momento que les toque exponer. Yo ya les di algunas pautas acá. Vimos que el principal laboratorio para diagnosticar anemia ferropénica siempre va a ser el hemograma. Vimos cómo estaba el hemograma, la mayoría de los casos está disminuida, pero si es una anemia que recién está empezando, no disminuyen los glóbulos rojos y el hematocrito, pero la hemoglobina sí o sí siempre va a disminuir. Y vimos que los principales laboratorios de anemia ferropénica para diagnosticarla y confirmar era el hierro sérico, que es el hierro que está en sangre, ferritina, que es la proteína que guarda el hierro, y transferrina, que es la proteína que transporta el hierro. La forma de diferenciar una anemia ferropénica con una anemia crónica es que en las anemias por enfermedades crónicas no se afecta el hierro está normal. Esa es la diferencia. Laboratorialmente estoy hablando, ¿no? Luego comenzamos a ver las anemias megaloblásticas, avanzamos un poquito aquí en la anterior clase y ahí nos quedamos. Las anemias megaloblásticas, cada una de las anemias que vamos a ver el día de hoy tiene características que otra anemia no las tiene. Por ejemplo, en las anemias megaloblásticas, su característica es que sus glóbulos rojos son grandes, hay macrocitosis. En otros tipos de anemias no hay macrocitosis, solamente en anemia megaloblástica. Otra característica en las anemias megaloblásticas, los glóbulos blancos bajan, las plaquetas bajan. En cambio, en las otras anemias no bajan. Los glóbulos blancos no se afectan a las plaquetas, en cambio aquí sí. Otra característica de las anemias megaloblásticas es que tienen neutrófilos hipersegmentados. En otros tipos de anemia no aparecen los neutrófilos hipersegmentados. ¿Cuáles son las anemias megaloblásticas? Algunas literaturas dicen que son 3 y eso lo vimos en la anterior clase. Algunas literaturas dicen, todas las literaturas dicen que son anemias por déficit de vitamina B12 y ácido fólico, todas. Algunas literaturas incorporan dentro de las anemias megaloblásticas la anemia perniciosa, pero yo les expliqué en las anteriores clases, les dije que la anemia perniciosa es una anemia autoinmune, que ataca a mis glóbulos rojos y como no deja que se absorba la vitamina B12, es una anemia que termina teniendo deficiencia de vitamina B12. Por eso algunas literaturas la incorporan como anemia megaloblástica. Ahora vamos a ver esta característica de cada una de ellas. Comenzamos con la anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12. La mayoría de los pacientes que tienen este tipo de anemia son pacientes que ya la vienen atrayendo esta anemia por más de 1 o 2 años. Porque nosotros tenemos como reservorio de vitamina B12 hasta 2 años. Yo tengo mi organismo guardado vitamina B12 hasta 2 años. Algunas literaturas dicen 1 año, pero yo tengo bastante. En cambio, hierro, mi cuerpo reserva hierro aproximadamente 6 meses, no reserva más tiempo. En cambio, esta vitamina B12 la reserva hasta 2 años. Otra diferencia, la vitamina B12 no se destruye cuando los alimentos los cocemos. Otra diferencia de esta anemia por vitamina B12 tiene alteraciones neurológicas y psiquiátricas. Es la única que tiene alteraciones neurológicas y psiquiátricas. Los pacientes que tienen depresiones crónicas, hay muchos estudios, si ustedes comienzan a leer, que son pacientes que tienen demasiada disminución de vitamina B12. Va relacionada mucho con las depresiones crónicas. Otra característica, los pacientes que tienen anemia por deficiencia de vitamina B12, muchos de ellos debutan con el síntoma de calambres, que nosotros normalmente le decimos calambres, pero son llamados parestes. Los pacientes dicen, se me adormece la mano, se me adormecen los pies, siento hormigueo en las manos, siento hormigueo en los pies, y es un síntoma bien característico de las anemias por deficiencia de vitamina B12. Otro tipo de anemia no tiene estos síntomas como los acabo de nombrar. Otra característica de la anemia por deficiencia de vitamina B12 no aparece en cualquier paciente.
Esta anemia es más propensa en mujeres embarazadas porque el bebé requiere más vitamina B12. En mujeres que están dando de lactar porque el bebé requiere más vitamina B12 por la lactancia. En pacientes que tienen problemas digestivos, sobre todo al nivel del intestino, porque todos estos componentes que producen anemias por deficiencias de nutrientes son absorbidos en el intestino. ¿Qué parte del intestino? Delgado, sobre todo en el duodeno y yeyuno. Por lo tanto, los pacientes que tienen la enfermedad de Crohn son más propensos a producir anemia por deficiencia de vitamina B2. Los pacientes veganos, vegetarianos, también son más propensos a producir anemia por vitamina B12. ¿Por qué? ¿En qué tipos de alimentos yo encuentro vitamina B12? En mariscos, pescado, frutos secos, puedo encontrar vitamina B12 y por supuesto en algunas verduras. Pero su concentración más alta de vitamina B12 está en la carne, en las carnes como mariscos y pescado. ¿Listo? Otra característica, otro grupo de pacientes que son propensos a producir vitamina B12 y en realidad me atrevo a decirle que toda su vida sufren de anemia por deficiencia de vitamina B12 son los pacientes bariátricos. Cuando hablo de pacientes bariátricos son pacientes que hay dos tipos de cirugías bariátricas. Una que solamente saca el 80% del estómago y la otra cirugía, que esa es el manga gástrica, y la otra cirugía es el bypass. El bypass saca estómago pero conecta el intestino delgado. Entonces me mueve estómago y me mueve intestino delgado. ¿Y por qué les digo que son pacientes que toda su vida van a tener anemia por deficiencia de vitamina B12? Porque el estómago produce una proteína llamada factor intrínseco. Este factor intrínseco es una proteína que permite absorber vitamina B12. Si a mí me sacan el estómago, una porción del estómago, se me sale cierta porción de células parietales. No produzco factor intrínseco. Si no produzco factor intrínseco, no absorbo vitamina B2. Toda la vida estos pacientes necesitan suplementarse, ni siquiera vía oral vitamina B12, sino vía, ¿qué otra opción tengo si no recibo vía oral vitamina B12? Intramuscular. Y mi última opción es vía endovenosa. ¿Qué nombre comercial es muy común utilizado acá que tiene alta vitamina B12? O familia de la vitamina B. Cobavimin. Entonces, estos pacientes todos los meses o por lo menos cada 2 meses se colocan intramuscular un cobavimin. Toda su vida, por el resto de su vida. Porque sabemos que no van a absorber buena cantidad de vitamina B12 por 2 motivos. Quitaron parte del estómago donde hay células parietales y las células parietales producen factor intrínseco. Segundo motivo, porque movieron parte del intestino delgado, donde en el intestino delgado se absorbe la vitamina B12. ¿Listo? Ahora, de cómo lo voy a encontrar laboratorialmente, creo que ya habíamos hablado un poquito de esto en la anterior clase, estamos volviendo a repasar. En el hemograma, obviamente, si yo comparo la anemia ferropénica con la anemia por deficiencia de vitamina B12, la anemia por deficiencia de vitamina B12 es un poquito más agresiva. ¿A qué me refiero un poquito más agresiva? Los niveles de hemoglobina bajan más, los niveles de glóbulos rojos bajan más y los niveles de hematocrito bajan más que una anemia ferropénica, excepto que tengo una anemia ferropénica de años. Otra característica de cómo voy a encontrar el hemograma, no se olvide, va a haber leucopenia y va a haber trombocitopenia. Sobre todo estos dos parámetros yo lo voy a encontrar cuando tenga una deficiencia de vitamina B12 que esté produciendo una anemia grave. ¿Qué voy a encontrar? Glóbulos rojos grandes, eso se llama macrocitosis cuando yo haga el frotis sanguíneo. ¿Qué más voy a encontrar en mi hemograma? Neutrófilos hipersegmentados. Todo esto encuentro en mi hemograma y hasta aquí sospecho de una anemia por deficiencia de vitamina B12. Ahora necesito pedir pruebas de laboratorio que confirmen esto. ¿Cuáles son las pruebas de laboratorio que me confirman una anemia por deficiencia de vitamina B12? Por supuesto que la vitamina B12 en sangre. Es una prueba que no todos los laboratorios las hacen. Aquí sí la hacen. Yo puedo pedir vitamina B12 en sangre. El laboratorio tarda 1 o 2 días en entregarme los resultados. Es un laboratorio caro. Es un laboratorio que no me cubre ningún tipo de seguro privado. Los hospitales públicos no la tienen. Los seguros sociales sí la tienen y sí la cubren. Entonces la vitamina B12 la puedo pedir en sangre. Otros laboratorios que yo pido para confirmar una anemia por vitamina B12, como los glóbulos rojos están grandes, los glóbulos rojos, una vida media de los glóbulos rojos normal es 90 a 120 días. Pero como estos glóbulos rojos están muy grandes, están muriendo antes del tiempo.
Como están muriendo antes de tiempo porque están muy grandes, cuando los glóbulos rojos comienzan a destruirse, comienza a liberar bilirrubina indirecta. Entonces los niveles de bilirrubina indirecta comienzan a aumentar. Otro laboratorio que está alterado en estos pacientes con anemia por deficiencia de vitamina B12 es la LDH. Y de aquí en adelante ustedes me van a escuchar hablar de esta prueba todas las clases. Porque la LDH, llamada lactato deshidrogenasa, es una prueba que me indica cuando hay destrucción celular. Cualquier parte de mi cuerpo que se esté destruyendo, la LDH aumenta. Si mi paciente sufrió un infarto agudo de miocardio y hay muerte del miocardio, LDH sufre, aumenta. Si mi paciente tuvo una fractura y hay destrucción ósea, LDH aumenta. Si mi paciente tiene una hepatitis B, una hepatitis C, una cirrosis hepática y hay muerte de los hepatocitos, LDH aumenta. Es una prueba de laboratorio que aumenta siempre que algo en mi cuerpo se está destruyendo. Y en este caso, ¿qué se está destruyendo? Los glóbulos rojos. Porque como los glóbulos rojos son muy grandes, no pueden vivir de manera normal. Estos glóbulos rojos, si normalmente un glóbulo rojo vive 90, 120 días, estos glóbulos rojos comienzan a vivir 50, 60, 70 días y mueren. No viven más. Por eso es que la LDH aumenta y por eso es que la bilirrubina indirecta aumenta. Otro laboratorio que yo puedo pedir para quedarme tranquila es el hierro, ferritina y transferrina. Van a estar normal. ¿Por qué van a estar normal? Porque el problema no es hierro, el problema es vitamina B2. Y los dos laboratorios que les voy a dejar en incógnita para aquellos que les toque poner vitamina B12, ya les estoy ayudando poniéndolos acá y diciéndoles cómo están. Ustedes me lo van a explicar, así como les expliqué por qué la LDH aumenta, así como le expliqué por qué la bilirrubina indirecta aumenta, así como le expliqué por qué la hemoglobina disminuye. Aquellas personas que les toque poner anemia por vitamina B12, preguntas que les voy a hacer sí o sí en su exposición es por qué la homocisteína es un laboratorio para diagnóstico de vitamina B12, por qué el ácido metilmalónico es un laboratorio para anemia por déficit de vitamina B12, es pregunta que va a entrar al examen también por si acaso, y por qué estos laboratorios están altos. ¿Por qué? Porque estos laboratorios son laboratorios que me confirman la anemia por deficiencia de vitamina B12, por eso son tan importantes, ¿ya? Ahora aquí hablamos de la anemia perniciosa. ¿Qué les dije de la anemia perniciosa al empezar la clase? Que es una anemia autoinmune. Es una anemia donde mi cuerpo produce autoanticuerpos para destruir a mis propias células. ¿Pero qué destruye? Destruye dos cosas, como ven acá. Destruye el factor intrínseco y destruye las células parietales. ¿Dónde están las células parietales? En el estómago. Estas células parietales son las encargadas de producir factor intrínseco. ¿Para qué me sirve el factor intrínseco? Para absorber vitamina B2. Entonces, mi cuerpo, mi sistema inmunológico es como un robot. Ya está programado para defenderme de virus, bacterias, hongos, parásitos. Cuando mi sistema inmunológico se desprograma, comienza a crear autoanticuerpos que destruyen a mi propio cuerpo. En este caso, en las personas que tienen anemia perniciosa, algo pasó en su sistema inmunológico que se desprogramó y comienzan a atacar a los glóbulos rojos, comienzan a atacar a los factores intrínsecos, comienzan a atacar a las células parietales y no dejan producir factor intrínseco. Y si no hay factor intrínseco, no se va a absorber vitamina B12. Y si no se absorbe vitamina B12, este paciente va a tener deficiencia de vitamina B12. Esa es la anemia perniciosa, es una anemia autoinmune. Entonces, todos estos laboratorios que yo tenga van a estar alterados en esta anemia también, pero ¿cuál es el plus? Las enfermedades autoinmunes, las características de todas las enfermedades autoinmunes, imagínense, yo tengo una bolsa negra, una bolsa blanca, como quieren imaginarse. Y ustedes cuando dieron examen práctico conmigo, yo les hice bolitos de papel, ¿no ven? Imagínense que en esos bolitos de papel dice lupus eritematoso, anemia perniciosa, dice síndrome de Crohn, dice artritis reumatoidea y todos esos papelitos que son enfermedades autoinmunes, yo lo pongo en esa bolsa. Cuando yo tengo una enfermedad autoinmune, yo no sé cuál de estas puedo llegar a tener porque todas se parecen. Es como que si yo meta mi mano y saque y me tocó esa anemia, esa enfermedad autoinmune, pero todas se parecen igual. Todas tienen síntomas similares
Y otra cosa muy difícil de las enfermedades autoinmunes es que no tienen un solo órgano diana. Puede ser que ahorita mi enfermedad autoinmune debute con anemia, pero la controlo y de acá a un año baja mi sistema inmunológico, se activa mi enfermedad autoinmune y puede debutar con problemas óseos. De acá a 5 años logré controlar durante 5 años esta enfermedad autoinmune, se volvió a activar y puede que comience a atacar hígado o puede que comience a atacar riñón. Las enfermedades autoinmunes no tienen un órgano diana establecido, no me ataca una sola cosa. Entonces ese es otro problema de las enfermedades autoinmunes. Bueno, años atrás se utilizaba esta prueba llamada prueba de Schilling. ¿Por qué se las nombro? Porque hace unos 10 años a nivel de Latinoamérica recién se dejó de utilizar, pero en otros países ya se dejó de utilizar hace más de 20, 30 años. La prueba de Schilling era la prueba gold estándar para diagnosticar anemia por deficiencia de vitamina B2. Gracias a que ha aparecido mucha tecnología, ahora nosotros no necesitamos esta prueba, porque ya podemos sacar sangre al paciente y podemos medir vitamina B2 en sangre. Ya podemos sacar sangre al paciente y ver si tiene autoanticuerpos ese paciente. Años atrás no habían esas pruebas, esos equipos, esa tecnología, esos reactivos. Por lo tanto, utilizaban esta prueba de Schilling. Esta prueba de Schilling era muy morosa, me duraba 2, 3, 4 horas, porque era una prueba en orina. ¿Cómo se hacía esta prueba? Esta prueba se utilizaba para ver si el paciente tenía problemas netamente de vitamina B12 o si el paciente tenía problemas de factor intrínseco. ¿Qué hacía? Le daban vitamina B12 al paciente, vía oral, le daban bastante agua. Lo sentaban en el laboratorio y tenían que esperar que el paciente tenga ganas de orinar. El paciente tenía ganas de orinar, iba, orinaba en un frasco y en ese frasco se medía la vitamina B12. Si en ese frasco no aparecía vitamina B12, previamente ya yo le di vitamina B12, debería haber tenido vitamina B12. Entonces, ¿qué hacía yo con ese paciente? Venía y le colocaba una inyección y le colocaba factor intrínseco. Le volvía a dar vitamina B12, le volvía a dar agua. Esperaba de nuevo que tenga ganas de orinar, volvía a orinar, recolectaba la muestra de orina, iba al laboratorio y volvía a medir vitamina B12. Si aparecía vitamina B12 en la orina después que le coloqué la inyección de factor intrínseco, el problema era el factor intrínseco. Entonces mi paciente no era una anemia por deficiencia de vitamina B12, sino una anemia perniciosa. Ahora ya no necesito hacer todo eso, porque ahora ya yo puedo directamente llegar a un diagnóstico de anemia perniciosa, puedo llegar directamente a un diagnóstico de anemia por deficiencia de vitamina B12. Ya tengo los equipos, ya tengo los reactivos. Ahora vamos a hablar de la anemia megaloblástica, pero ahora por déficit de ácido fólico. ¿Qué es lo importante que ustedes tienen que recalcar en este tipo de anemia? Esta anemia es más propensa en mujeres embarazadas, porque las mujeres embarazadas antes de tener un embarazo ya deberían consumir ácido fólico, porque el ácido fólico es muy importante para el feto porque me ayuda a cerrar el tubo neural. Entonces necesito consumir ácido fólico, mejor si es mucho antes de que yo logre embarazarme. Otra característica, el ácido fólico, el problema de este tipo de anemia es que no se almacena tanto tiempo con la vitamina B12. Se logra almacenar, pero máximo 1 año. En cambio, la vitamina B12 yo puedo almacenar hasta 2 años. Otra diferencia con esta anemia por déficit de ácido fólico es que el ácido fólico lo pierdo cuando cozo mis alimentos. En cambio, la anemia por deficiencia de vitamina B12 no perdía la vitamina B12 al cocer. En cambio, aquí sí lo pierdo. Yo necesito consumir de manera directa el ácido fólico en los alimentos sin cocer, y siempre necesito ayudarme consumiendo ácido fólico quizás 1 vez al año, porque yo sé que máximamente mi reserva es 1 año. Por eso es que siempre les recomiendo que se suplementen de vitamina 1 vez al año, porque sus reservas de ustedes para hierro es 6 meses, para vitamina B12 entre 1 año y 2 años, y para ácido fólico 1 año. Pero ustedes saben que cuando están consumiendo hierro vía oral no debo consumir otro tipo de vitamina, porque si no, no entra bien el hierro a los enterocitos. Eso ya habíamos hablado en la anterior clase, ¿no ves? Otra característica de estas anemias por déficit de ácido fólico es una anemia megaloblástica, sí, pero no tiene problemas neurológicos, no tiene problemas psiquiátricos, no tiene esos tipos de síntomas que lo tiene la anemia por deficiencia de vitamina B12. Si quisieran compararlas, esta es un poco más leve para nosotros adultos, pero es muy grave para el bebé, porque si tengo deficiencia yo como mamá de ácido fólico, me embarazo,
y ya yo tengo deficiencia, mi bebé va a consumir todo lo que yo tengo, le va a faltar, y ahí es donde tenemos el problema del cierre del tubo neural. Entonces, para los bebés en el periodo de embarazo es muy importante el ácido fólico. ¿Qué tipo de otros pacientes también van a tener problemas de ácido fólico? Lo mismo, los pacientes con cirugías bariátricas, porque se vuelve a absorber en el intestino delgado. Entonces, pacientes con cirugías bariátricas, pacientes con problemas de mala absorción, enfermedades celíacas, enfermedad de Crohn o cualquier tipo de mala absorción genética, ellos van a tener siempre o van a ser pacientes siempre propensos a tener deficiencia de vitamina B12 y deficiencia de ácido fólico, siempre, por el problema de mala absorción. Aquí están las características que les había hablado. ¿Cómo voy a encontrar el hemograma en una anemia por déficit de ácido fólico? Similar a la anemia por deficiencia de vitamina B2, los glóbulos rojos grandes, la hemoglobina disminuida, el hematocrito disminuido, los glóbulos rojos disminuidos, va a haber leucopenia, va a haber trombocitopenia, va a haber neutrófilos hipersegmentados. ¿Por qué el hemograma va a ser idéntico a la anemia por déficit de vitamina B12? Porque las dos anemias son megaloblastas, por eso son idénticas, pero aquí es la importancia. Estos son los laboratorios que me comienzan a hacer diferencia entre anemia por déficit de vitamina B12 y anemia por déficit de ácido fólico. En primer lugar, la diferencia más importante va a estar en el ácido fólico. Yo puedo sacarle sangre a mi paciente, procesar con un reactivo, procesar con un equipo y puedo medir cuánto de ácido fólico tengo yo en sangre. Puedo hacer eso. La bilirrubina indirecta y LDH también van a estar aumentados porque como los glóbulos rojos están grandes, se van a destruir y estas aumentan cuando hay destrucción celular. La ferritina sérica va a estar normal porque el problema no es hierro, entonces hierro, ferritina sérica, transferrina va a estar normal, no hay problema de hierro acá. El conteo de los reticulocitos van a estar bajo y vuelvo a decir estas dos pruebas. Estas son las que me ayudan a confirmar el ácido fólico y estas son las que me ayudan a diferenciar de la anemia por déficit de vitamina B12. Miren, la anemia por déficit de vitamina B12, la homocisteína y el ácido metilmalónico estaban altos. Y acá les puse un cuadro para que ustedes puedan, aquellos que les toque poner este tema, puedan ubicarse porque están aumentadas. Y ahora miren la anemia por déficit de ácido fólico. La homocisteína también está alta, pero la diferencia está en el ácido metilmalónico. Esta está normal. Pregunta que les voy a hacer en el examen. ¿Por qué está normal? Porque la otra está alta. Y también preguntas que les voy a hacer a aquellos que les toque poner este tipo de anemia en práctica. Ya les voy adelantando. Ahora entramos a las últimas partes de anemia, que son las anemias hereditarias, que son anemias que yo no puedo hacer nada para evitarlas. La anemia por déficit de hierro puedo hacer. Yo consumo más hierro y mi cuerpo siempre va a tener reserva de hierro. Puedo evitarla. La anemia por deficiencia de vitamina B12 también puedo evitarla. Consumo vitamina B12 y mi cuerpo siempre va a tener reserva de vitamina B12. La anemia por ácido fólico también la puedo evitar porque son deficiencias de nutrientes. Pero las anemias hemolíticas no las puedo evitar. ¿Por qué no las puedo evitar? Primero vamos a ver qué son las anemias hemolíticas y después vamos a ver cómo yo puedo contraer una anemia hemolítica. La anemia hemolítica son anemias donde hay destrucción de glóbulos rojos. La destrucción de los glóbulos rojos se llama hemólisis. De ahí sale la anemia hemolítica. Paciente que tiene anemia hemolítica, paciente que tiene hemólisis. ¿Qué es hemólisis? Destrucción de los glóbulos rojos. ¿Cuándo se destruyen? Antes de los 90 días. Esta anemia es muy agresiva. Es mucho más agresiva que la anemia por deficiencia de vitamina B12 y mucho más agresiva que la anemia por deficiencia de ácido fólico y mucho más agresiva que la anemia por hierro. Aquí ustedes van a ver pacientes con hemoglobina de 2, con hemoglobina de 3, con hemoglobina de 4, siendo que el valor normal para mujeres es 12, debajo de 12 ya hay anemia, y para los varones es debajo de 3. Entonces estas anemias debutan con niveles de hemoglobina muy bajos. Además, que como hay destrucción de los glóbulos rojos, cuando hay destrucción de glóbulos rojos, ¿qué les dije? Que aumenta la bilirrubina indirecta. Por lo tanto, aquí su paciente va a estar amarillo. ¿Qué se llama cuando mi paciente está amarillo? Ictericia. Otra característica que tiene esta anemia y no las tienen las otras anemias. Mi paciente va a estar con ictericia. Ahora, esa hemólisis que ocurre en estos pacientes, otra característica antes de entrar a explicar un poquito más de la hemólisis,
Cuando mis glóbulos rojos están muriendo de manera acelerada, mi médula ósea siempre va a tratar de compensar, ¿no ves? Entonces va a comenzar a liberar ¿qué? Entonces esta anemia sus reticulocitos lo tiene alto. ¿Por qué? Porque como los glóbulos rojos en esta anemia duran 40 días, 45 días, máximo 50 días y se mueren. Hay algunas veces que duran 20, 30 días. Entonces como mis glóbulos rojos no están muriendo rápido, la médula ósea también los comienza a liberar a los reticulocitos rápido. Por lo tanto, el conteo de reticulocitos en esta anemia es alto. Otra característica de las anemias hemolíticas. Ahora, vamos a hablar de la hemólisis. Sabemos que la hemólisis es destrucción de los glóbulos rojos. Esta destrucción de los glóbulos rojos puede darse en dos lugares. Una, intravascular, que quiere decir dentro de los glóbulos rojos, comienzan a destruirse dentro de la circulación sanguínea. Y el otro tipo de hemólisis es extravascular, que quiere decir se destruyen fuera de la circulación sanguínea. ¿Se destruyen dónde? En el vaso, sobre todo en el vaso. Por lo tanto, otra característica de esta anemia, aparte de destruirse en el vaso, se puede destruir en el hígado, se puede destruir en la médula ósea, pero específicamente se destruye en el vaso. Otra característica de esta anemia es que el paciente tiene el vaso agrandado. ¿Cómo se denomina eso? Esplenomegalia. Y como también se destruye en el hígado, ¿qué se llama cuando hay hígado y vaso agrandado? Hepatoesplenomegalia. Ningún otro tipo de anemia que hemos visto hasta ahora tiene eso. En cambio, cuando yo comienzo a hacer palpación abdominal en este paciente, el paciente tiene grande su vaso y grande su hígado. En la anemia ferropénica no ocurre eso. En la anemia por deficiencia de vitamina B12 no ocurre eso. En la anemia por deficiencia de ácido fólico no ocurre eso. Pero en cambio en las anemias hemolíticas sí ocurre eso. Vamos viendo otras características y ya vamos a ver las características laboratoriales. ¿Qué les dije aquí? La hemoglobina baja mucho. Ustedes van a ver hemoglobina con 1, con 2, con 3, con 4. Y es normal que aparezcan las anemias hemolíticas con esta concentración de hemoglobina. También van a ver que la bilirrubina indirecta comienza a aumentar porque los glóbulos rojos mueren mucho más rápido. También van a ver que la LDH comienza a aumentar. También van a ver que los reticulocitos comienzan a aumentar. Las características clínicas de estos pacientes ya les dije: su hígado agrandado, el vaso agrandado, la orina oscura por eliminación de bilirrubina. Recuerden que la bilirrubina yo la elimino por orina, heces fecales, por sudor, por la sangre también. Ahora, veamos cómo puedo encontrar yo, primero antes de ver su laboratorio, les voy a mostrar cuáles son las causas que se llegan a producir anemia hemolítica. Ustedes ya saben qué quiere decir anemia hemolítica, ya saben las características de anemia hemolítica. Ahora vamos a ver cuáles son las causas por las cuales un paciente puede llegar a tener anemia hemolítica. Vamos a ver desde la más rara hasta la más común, y de la que vamos a hablar hoy es la más común de las anemias hemolíticas. La más rara es esta, cuando hay un problema en la estructura y en la membrana del glóbulo rojo, pero ese problema yo lo heredé. ¿Se acuerdan que les dije que la anemia hemolítica es hereditaria? No puedo hacer nada. Entonces todo lo que vamos a ver de estas causas hoy es hereditario. De todas esas características hereditarias, esta es una de las más raras, que yo heredé una formación anormal de los glóbulos rojos, y mis glóbulos rojos, en vez de ser bicóncavo o de membrana flexible, comienzan a tener forma de esferocito o eliptocitos. Eso es una alteración anormal de los glóbulos rojos que me comienzan a producir anemia hemolítica. Otra causa de las anemias hemolíticas, que es hereditaria y que no puedo hacer nada para evitarlo, es cuando yo comienzo a tener problemas en una enzima llamada piruvato sinasa y en una enzima llamada glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. La glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es una molécula encargada de darle una estructura y una función a los glóbulos rojos. Cuando yo no tengo esta glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, mi glóbulo rojo no tiene una forma, un tamaño, un color y una cantidad normal. Lamentablemente, esta deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es una prueba súper especial, que no la hacemos en cualquier laboratorio. Es más, ninguna de estas que ustedes ven acá se hace en Bolivia. Sí, Brasil tiene para hacer estas,
Sí tiene para hacer glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, pero les aseguro que deben ser algunas ciudades de Brasil, no todas, y solamente algunos hospitales, no todos, porque son equipos especiales, son reactivos especiales que me duran muy poco. Por lo tanto, para que valga la pena comprar ese reactivo, comprar ese equipo, tiene que entrarme hartas pruebas de sangre para esa enfermedad. Por lo tanto, tiene que ser un hospital de referencia o de cáncer, o un hospital de referencia de inmunohematología, o un hospital de referencia de hematología. Si no es un hospital de referencia, no la van a encontrar esta prueba en cualquier otro hospital. ¿Listo? Otra causa de anemia hemolítica pueden ser traumatismos mecánicos, intoxicación por plomo, puede ser veneno por picaduras de serpiente, algunas quemaduras, infección por paludismo. Pero la más común de las anemias hemolíticas son las autoinmunes. Ustedes ya saben qué quiere decir autoinmune. Las anemias hemolíticas autoinmunes son las más frecuentes y acá les voy a explicar cuáles. Tenemos 3: anemia hemolítica autoinmune caliente, anemia hemolítica autoinmune fría y anemia hemolítica autoinmune paroxística. De estas 3, las que más se producen son caliente y fría. Y ahora les voy a explicar la caliente y la fría, porque son las que más se van a topar. Si ustedes alguna vez escuchan que un paciente tiene anemia hemolítica, seguro que la mayoría de los casos es autoinmune. Y si ustedes escuchan que es autoinmune, seguro que puede ser o caliente o fría. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre una caliente y una fría. Para eso, para que ustedes me entiendan esto, tienen que acordarse de los anticuerpos. ¿Cuántos tipos de anticuerpos tenemos? ¿Cuáles son? IgA, IgM, IgI, IgG. IgM, IgG, IgD, IgA, IgG. ¿Cuál es de fase aguda? ¿Cuál es de fase crónica? IgG. ¿Cuál atraviesa vía placentaria? IgG. ¿Cuál se encuentra en mucosa? IgA. ¿Cuál de estos anticuerpos es frío? ¿Cuál es caliente? Entonces, eso es lo que tienen que saber ustedes para entender esto. Hasta ahorita ya saben cuántos tipos de anticuerpos tenemos, cuáles son, cuál es fase aguda, cuál es fase crónica, cuál atraviesa vía placentaria, cuál es la mucosa, hasta ahí estamos bien. Pero no se acuerdan cuál es caliente y cuál es frío. La IgM es un anticuerpo frío y la IgG es un anticuerpo caliente. ¿Por qué necesito saber eso? Porque si la IgG es un anticuerpo caliente, la anemia hemolítica autoinmune caliente, ¿quién lo produce? La IgG. Entonces, ¿y la anemia hemolítica autoinmune fría, quién la produce? Entonces, si no saben eso, no van a entender esto. Ahora ya que saben quién la produce, qué anticuerpo la produce, ahora vamos a ver cuáles son las características de esta anemia. Acuérdense que les dije al principio de clase. Cada anemia tiene síntomas característicos que no la tiene ningún otro tipo de anemia. ¿Cuáles son sus síntomas de esta anemia llamada anemia hemolítica autoinmune caliente? Primero, ya sé que lo produce la IgG, porque la IgG es un anticuerpo caliente, ya sé. Sé que este paciente tiene anemia y sé que su hemoglobina va a estar 1, 2, 3, 4, 5. Ya saben porque les dije que son anemias que debutan con valores de hemoglobina bien bajos. Ya saben que va a tener ictericia porque saben que es una anemia hemolítica, que se están destruyendo los glóbulos rojos, que sus glóbulos rojos viven 30, 40, máximo 50 días, no viven más. Por lo tanto, el paciente tiene ictericia. Ya saben que tiene hepatomegalia, tienen esplenomegalia, porque saben que los glóbulos rojos van y mueren en el vaso sobre todo. Ahora, este es el síntoma que caracteriza a la anemia hemolítica autoinmune caliente. El síntoma que caracteriza a esta anemia es el síndrome de EVA. ¿Qué es el síndrome de EVA? Es cuando comienza a aparecer púrpura trombocitopénica inmune. ¿Cómo yo veo clínicamente esta púrpura trombocitopénica inmune? Así como ven en la imagen. El paciente comienza a tener puntos morados. Entonces, ¿cuándo comienza a tener estos puntos morados? Cuando el anticuerpo se está activando. ¿Y cuándo se va a activar el anticuerpo? Cuando el paciente está a una temperatura caliente. ¿Y cuándo se considera un anticuerpo que está a una temperatura caliente? A 37 grados. Entonces, imagínense que si ustedes tienen un paciente con anemia autoinmune caliente, ¿podría vivir acá en Santa Cruz? Nosotros
llegamos a 38, 39, a veces llegamos a 40 grados. Eso es uno de los factores por el cual este anticuerpo se activa. Ustedes saben que las enfermedades autoinmunes no sabe uno en qué momento se va a activar. Existen factores que desencadenan el proceso autoinmune. El calor, en este caso para los pacientes, hace que se active esta enfermedad. Por lo tanto, un paciente que tiene anemia autoinmune, hemolítica, caliente, no puede vivir en una zona donde haga calor. Tiene que irse a una zona donde haga frío y tiene que cambiar completamente su estilo de vida. ¿Por qué? Porque si vive en una zona que hace calor, todo el tiempo este anticuerpo se va a activar. Y si se activa la enfermedad. Y si se activa la enfermedad, comienza a aparecer todo esto. ¿Cómo la puedo detectar? Obviamente lo primero, voy a hacer hemograma, va a alterarse todo. Y hay algunas pruebas de laboratorios específicos, que ahí les voy a ir mostrando, no están, pero les voy a ir nombrando. Ojo, porque es una pregunta que le voy a hacer en el examen. Ojo, porque es una pregunta que le voy a hacer cuando les toque exponer. ¿Cuáles son los laboratorios que me confirman una anemia autoinmune caliente? El primero, no se lo puse acá porque quiero que atiendan en clase y atiendan en la parte práctica. El primero es la detección de este anticuerpo IgG. ¿Cómo lo puedo detectar? Con pruebas llamadas CUMS. ¿Han escuchado las pruebas de CUMS? Se escribe así. Se los voy a anotar en pizarra para que ustedes puedan anotar en su cuaderno, puedan leer y lo podamos debatir cuando les toque exponer. Entonces, ¿cómo detecto esta prueba? Primero tengo que detectar la IgG. ¿Qué era la IgG? Un anticuerpo caliente. ¿A qué temperatura se activaba? Aproximadamente 97 grados centígrados. ¿Cómo detecto este anticuerpo? Con una prueba llamada CUMS directo. Esa es una de las pruebas específicas. Como los glóbulos rojos mueren, la bilirrubina indirecta va a estar. Como los glóbulos rojos mueren, la LDH va a estar. Como los glóbulos rojos mueren de manera acelerada, mi cuerpo va a comenzar a producir y por lo tanto van a estar aumentados. ¿Listo? Entonces ya les voy dando algunas pautas de cómo ustedes pueden detectar esta anemia hemolítica autoinmune caliente. Ahora veamos con la fría. ¿Cuál? CUMS directo. CUMS, este es OOMDS. CUMS directo. CUMS directo. Ahora, vamos a ver la anemia autoinmune fría. ¿Quién produce la anemia autoinmune fría? El anticuerpo IgE. Y como su nombre dice, tiene que estar a una temperatura fría. ¿Cuál es esa temperatura fría? Por debajo de 32 grados centígrados. Entonces, un paciente, nosotros, ¿a qué temperatura llegamos acá? A veces estamos 32, a veces estamos 28, a veces estamos 27. Entonces, un paciente que tiene una anemia autoinmune fría, ¿qué pasa? Tiene que irse a un lugar donde haga bastante calor, donde haga muchísimo calor. A mí me tocó la experiencia de un paciente con anemia autoinmune fría. Este paciente, yo no sabía que tenía anemia autoinmune fría. Fue al laboratorio, se sacó sangre y cuando se sacó sangre, ni bien sacó la sangre y llegó al tubo, comencé a ver hemólisis, comencé a ver aglutinación en el tubo. Y primero pensé que el técnico que tomó la muestra la tomó mal. Obviamente no le podemos decir la tomó mal la muestra delante del paciente. Esperé que el paciente se vaya y le dije, la prueba está hemolizada, está aglutinada, no nos va a servir para hacer pruebas inmunológicas. Y dicen, no, doctora, vaya y lea su historia clínica. Fui y leí su historia clínica y uno era un paciente con anemia autoinmune fría. El paciente vivía en un lugar frío, en ese momento estaba en Buenos Aires, estábamos con una temperatura aproximadamente de 8 grados, frío. El paciente vivía en una zona donde hacía calor, creo que estaba en Jujuy viviendo, pero su control venía haciendo a Buenos Aires en esa época de frío. Y como se sacó la chompa y los laboratorios, por más que haga frío, estamos con aire acondicionado por los equipos, por los reactivos, siempre un laboratorio tiene que estar a una temperatura fría para conservar los equipos y reactivos. El sacarse la chompa, el estar con aire y el estar en un lugar frío, comenzó a ponerse sus labios morados, comenzó a tener cianosis en los dedos y encima su muestra comenzó a hemolizarse.
O sea, ¿qué quiere decir? Ese anticuerpo se activa a temperaturas frías, a temperaturas bajas. Y mientras más frío es, el anticuerpo más se va a activar. Entonces, por eso es que ustedes ven esta imagen. Primero comienza a colocarse morado, que es cianóticos en las extremidades, manos y pie. Mientras más expuesto al frío están, comienza a perder por completo la circulación sanguínea. Esa es la diferencia entre una anemia hemolítica autoinmune caliente y una anemia autoinmune fría. Ahora, ¿cómo yo la puedo detectar? Hasta aquí es lo mismo. También, exacto. ¿Cuál es el anticuerpo? ¿Cómo la detecto? Con directo. Estas son las pruebas para detectar. Ahora, otro detalle que les doy en laboratorio, y esto de acá es lo mismo, nada más que su temperatura es menor a 32 grados centígrados. Ya comienza a activarse el anticuerpo. En laboratorio, obviamente no lo hacemos nosotros en laboratorios acá, pero en laboratorio para procesar una anemia autoinmune caliente utilizo baño María. Todo lo tengo que hacer dentro del baño María. Mi muestra de sangre saco, lo pongo al baño María, mi reactivo al baño María, todo en baño María. El equipo tiene un baño María adentro. ¿Por qué? Porque tiene que estar caliente para poder detectar el anticuerpo. Porque es una anemia, un anticuerpo caliente. Y cuando yo quiero detectar anticuerpos fríos, yo tengo que tener un equipo que esté a temperatura fría y todo manejarlo dentro del equipo. Tengo que sacar la muestra, ponerla en la heladera, un momento sacarla de la heladera y manejar un equipo donde esté frío, todo frío, para poder detectar este anticuerpo frío. Eso es el laboratorio. Ahora vamos viendo este cuadro. Miren, aquí va diferenciando lo que les decía. Anemia autoinmune caliente, IgG. Anemia autoinmune fría, IgM. Anemia autoinmune caliente, 37 grados. Anemia autoinmune fría, 32 grados. Una pregunta con lo que son los pacientes de caliente, ¿cómo pueden hacer actividades físicas? ¿Cómo pueden hacer qué? Actividades físicas. No pueden. No pueden. Porque aumenta su temperatura corporal y puede que active su anticuerpo. Doctora. Pero obviamente el anticuerpo no se activa en todo momento, ¿no? Se activa cuando el sistema inmunológico baja. Entonces, ¿qué es lo primero que le dicen a ellos? Pueden hacer actividades físicas, mantengan el sistema inmune alto, pero cuando está activada la enfermedad no pueden hacer, porque si está activada la enfermedad hace que produzca más calor y se va a activar más el anticuerpo. Las enfermedades autoinmunes no es que está todo el tiempo, solamente hay etapas donde se activa. En caso de un paciente que tenga anemia hemolítica caliente, ¿puede tener anemia caliente hemolítica fría o no? No, porque no son compatibles los dos. Una de los dos sí o sí, no los dos juntos. Ahora fíjense, la caliente a 37 grados, la fría a menos 32. Fíjense que la hemólisis de la caliente es extravascular. ¿Qué quiere decir extravascular? Fuera de circulación, vaso, médula o hígado. ¿Qué quiere decir fría? Intravascular, dentro del glóbulo rojo, dentro de circulación sanguínea. Listo, vamos terminando con las tres últimas anemias que son cortas igual. Las anemias talasemia. Esta es una anemia hereditaria que tampoco no puedo hacer nada porque yo la heredo. Esta tiene una característica. En Brasil tienen ustedes muchísimo, a nivel de Latinoamérica, Brasil es el país con mayor prevalencia de anemia falciforme y de anemia talasemia. ¿Por qué? Ustedes tienen mucha descendencia afroamericana. La anemia talasemia y la anemia falciforme es hereditaria y sobre todo aparece más en personas de raza negra. Puede que yo no sea de raza negra, pero mis bisabuelos, tatarabuelos tienen de raza negra. Entonces es una anemia hereditaria que yo no la tengo, pero la tienen mis tatarabuelos. Y mis tatarabuelos lo heredaron a mis abuelos lo heredaron a mis padres me lo heredaron a mí, pero yo no la manifesté porque la heredé de manera recesiva. Vengo, la heredo a mi hijo de manera recesiva, me caso con mi esposo que puede ser de raza negra, mi esposo tiene el cromosoma, se lo hereda a mi hijo de manera recesiva y dos genes recesivos cuando se unen se convierte en dominante. Entonces ahí puede manifestarse. Yo puedo tener rasgo de anemia falciforme y talasemia. ¿Qué quiere decir rasgo? Que poseo el cromosoma normal pero no lo manifiesto clínicamente. O puedo directamente manifestar la anemia. Entonces esas son las características de estas dos tipos de anemias que vamos a ver. Anemia talasemia, que el cromosoma, el que viene fallado es el cromosoma 16,
y anemia falciforme, el que viene fallado es el cromosoma 11. Ahorita vamos a hablar cada una de ellas. La anemia talasemia es más agresiva. La anemia talasemia puede causar hasta la muerte del bebé dentro de mi barriga sin que ni siquiera nazca. Es incompatible con la vida cuando yo heredo los dos genes anormales, tanto de mamá como papá. Estas anemias, tanto talasemia como la anemia falciforme, son llamadas anemias por hemoglobinopatías. ¿Por qué son llamadas por hemoglobinopatías? ¿Se acuerdan la estructura de la hemoglobina? Estaba formada por un grupo hemo y un grupo globínico. Estas anemias alteran al grupo globínico, no alteran al grupo hemo. ¿Cuál era la estructura del grupo globínico? Eran cadenas alfa y cadenas beta. Esta anemia llamada talasemia afecta a todo el grupo globínico. Afecta a las cadenas alfa, afecta a las cadenas beta. Por eso es un poquito más agresiva que la anemia falciforme. Ahora bien, se divide en varias etapas, que no la vamos a ver porque si no tendría que hablar una por una y no me terminaría la clase para llegar a hablar de toda esta anemia talasemia, pero ustedes saben lo básico, es una anemia hereditaria, afecta a la parte globínica de la hemoglobina, que más altera el cromosoma 16, es incompatible con la vida cuando se heredan todos los genes y sus niveles de hemoglobina comienzan a bajar bastante igual que la anemia hemolítica. ¿Qué características tiene esta anemia talasemia? ¿Cómo yo la puedo diagnosticar? Ahora vayan viendo su diagnóstico. Como es una anemia hereditaria, sus diagnósticos son más genéticos. No son laboratorios simples de diagnosticar. No los encuentro en todos los laboratorios porque son estudios genéticos. Fíjense cómo está el hemograma. Hemoglobina, hematocrito y glóbulos rojos están disminuidos. Hay muchísima anisocitosis y poiquilocitosis. ¿Qué era anisocitosis? Glóbulos rojos de diferentes, que era poiquilocitosis, glóbulos rojos de diferentes formas. Estas anemias se caracterizan por tener anisocitosis y poiquilocitosis. En cambio, las otras anemias no. Las megaloblásticas eran glóbulos rojos grandes. La ferropénica, cuando estaba avanzada, era glóbulos rojos pequeños. Nada más, no alteraba su forma, no alteraba otro tipo de tamaño. En cambio, las anemias talasemia sí, comienzan a alterar su forma y su tamaño. ¿Cómo va a estar su bilirrubina indirecta y la LH aumentada? ¿Por qué? Porque como el glóbulo rojo tiene otra forma y tiene otro tamaño, ¿será que va a durar 90, 120 días? No. Entonces se comienzan a morir. Y si mis glóbulos rojos comienzan a morir, automáticamente en su cabeza ustedes saben que la bilirrubina indirecta va a subir y que la LDH también va a subir. El conteo de los reticulocitos también va a estar alto. ¿Por qué? Porque los glóbulos rojos están muriendo. Ahora, el hierro va a estar normal porque su problema no es en el grupo hemo, no es en el hierro, su problema es en el grupo globínico. Este es el estudio gold estándar para esta anemia, el estudio llamado electroforesis. Este estudio es el que les hablaba al principio de la clase. Es un estudio, es un equipo que no sé si lo tengo por aquí, sí, aquí está, miren. Es un equipo automatizado donde yo pongo aquí la muestra en esta parte verde donde ven y le digo al equipo que quiero que me mida. Le digo que me mida electroforesis. Este es un equipo para pruebas genéticas por si acaso. Este equipo me mide varios tipos de pruebas genéticas. Yo quiero que me haga electroforesis. Entonces coloco mi muestra, le pido que me haga la prueba llamada electroforesis, el equipo me lo da y me da como resultado esto. Me dice qué hemoglobina hay en mi paciente y fíjense, la mayoría de la hemoglobina que este paciente tiene es A, porque es la hemoglobina del adulto que todos deberíamos tener. Si el paciente comienza a tener otro tipo de hemoglobina como hemoglobina H, hemoglobina S, hemoglobina F, es que algo no está bien. ¿Listo? Vuelvo atrás. Entonces, el estudio gold estándar es la electroforesis. Cuando el paciente tiene anemia talasemia, comienza a tener otro tipo de hemoglobinas, como cuáles, miren, está acá. Hemoglobina E, H, F y C. Esas son las que más se presentan en estos tipos de pacientes. Ahora veamos la anemia falciforme. De las anemias por hemoglobinopatía, las anemias falciformes es la que más se presenta. La anemia falciforme también aparece en personas en zona africana, Oriente Medio, y tiene algo diferente a la anemia talasemia.
Las personas que tienen anemia falciforme o rasgo falciforme no se llegan a enfermar de paludismo. ¿Qué es el paludismo? ¿Con qué otro nombre se lo conoce? Como malaria. Brasil, Bolivia, somos países con bastante prevalencia de malaria. ¿Quién la produce la malaria? Ya, ¿eso qué es? Virus, parásito, bacteria, hongo. Ya, ¿y quién lo transmite ese parásito? Un mosquito. Perfecto. Exacto. Ahora, me preguntaban a mí, pero doctora, ¿por qué estas personas que tienen anemia falciforme no se llegan a infectar de paludismo, no se llegan a infectar de malaria? Porque esta anemia falciforme deforma los glóbulos rojos y lo convierte en esta forma llamada OS o llamada media. Y cuando mi glóbulo rojo, y lo hace rígido, lo hace duro y no deja que pase por el vaso sanguíneo. Este es mi vaso sanguíneo. Los glóbulos rojos tienen esta forma y se van atorando en mi vaso sanguíneo y se van aglomerando. ¿Y qué pasa cuando los glóbulos rojos se aglomeran? Forman trombos. El paciente debuta con trombos y dice, el paciente se queja de dolor. ¿Qué otra anemia yo les dije que el paciente se queja de dolor? Ninguna. En cambio, este paciente tiene dolores que grita, que llora de dolor. ¿Por qué? Porque como sus glóbulos rojos se deforman, no pueden pasar por los vasos sanguíneos, y como no pasan por los vasos sanguíneos se van a aglomerar y van comenzando a formar trombos en las piernas, en los brazos, en todas partes del cuerpo, se hinchan sus piernas, no hay buena circulación y ellos sienten dolor. Es una de las características que tiene este tipo de anemia. Ahora, ¿por qué estos pacientes no se llegan a enfermar de malaria o paludismo? Porque este parásito vive y se nutre de la proteína de los glóbulos rojos. Se suministra de oxígeno también este parásito para vivir. Entonces, como este glóbulo rojo tiene esta forma, no tiene buena cantidad de oxígeno, no tiene una vida media de 90 a 120 días, no tiene los nutrientes de un glóbulo rojo que debería tener, entonces el parásito muere. Por lo tanto, estas personas no llegan a enfermarse de paludismo y de malaria. Por ese motivo, porque el glóbulo rojo se comienza a deformar, no tiene oxígeno. Entonces, estas dos tipos de anemia son muy agresivas para los pacientes. Esta, sobre todo, causa mucho dolor. ¿Listo? Ahí está. Como los glóbulos rojos mueren, el vaso está agrandado, hay hemólisis, hay dolor por la vasoclusión de los vasos sanguíneos. Su laboratorio, ya les dije, es la electroforesis. Si yo le hago electroforesis a mi paciente, la diferencia entre anemia talasemia y anemia falciforme es que en la anemia falciforme no aparece otro tipo de hemoglobina más que la hemoglobina S. Esa es la hemoglobina que me ayuda a diagnosticar la anemia falciforme. Este es el estudio de electroforesis, ustedes ya saben para qué sirve. Y termino con esta. ¿Qué hora es? Estamos bien igual. ¿No aparece o solo aparece la hemoglobina S? Aparece. Esta es la hemoglobina S, es la que aparece. Yo le hago el estudio de electroforesis y mi paciente va a tener hemoglobina S. Si yo le hago anemia talasemia, mi paciente llega a tener este tipo de hemoglobina. Ahora terminemos con esto. Esta es la anemia más agresiva de todinga, la que hemos hablado. ¿Qué quiere decir la palabra A delante de una letra? ¿Qué quiere decir la letra A delante de una palabra? Sí. Este paciente tiene pancitopenia. ¿Qué era pancitopenia? Disminución de todo. Este paciente tiene toda la serie roja disminuida, toda la serie blanca disminuida, las plaquetas las tiene disminuidas, todo lo tiene disminuido. Porque la anemia aplasia produce, o la anemia llamada también aplásica, produce daño en la médula ósea. Si hay daño en mi médula ósea es la que produce glóbulos rojos, produce glóbulos blancos y produce plaquetas. Por lo tanto, estos pacientes todo lo tiene bajo y necesitan un trasplante de médula ósea porque su médula ósea no funciona. En cambio, los otros tipos de anemias tengo otro tipo de tratamiento. En cambio, esta no tengo otra opción más que trasplantar médula ósea, porque su médula ósea no funciona. ¿Cuáles son las causas de estas anemias aplásicas? Es idiopática. ¿Qué quiere decir idiopática? No se sabe la causa, pero dentro de algunas causas que desencadena esta anemia son los fármacos. ¿Qué fármaco? El cloranfenicol es uno de ellos. Por lo tanto, se tiene que tener mucho cuidado en la medicación, sobre todo de niños, de este medicamento llamado cloranfenicol. Después, todo lo que es radiaciones
Por eso las mujeres embarazadas, los niños, se aíslan de todo lo que es tipo de radiaciones. ¿Por qué? Porque eso puede dañar a la médula ósea. ¿Cuáles son otros procesos igual que pueden desencadenar una anemia plástica? Infecciones víricas como hepatitis virales pueden llegar a producir una anemia plástica. Sustancias químicas como insecticidas pueden llegar a producir anemia plástica. Sus laboratorios ya ustedes saben, como el problema es en la médula ósea, todo va a estar disminuido. Yo sí o sí a este paciente tengo que hacer una punción medular. Su prueba gold estándar de diagnóstico de esta es esta. Punción medular menor al 25% de células, ya yo digo que mi paciente tiene una anemia plástica, cuando es menor del 25% del conteo celular. La única forma de tratarla es un trasplante de médula ósea. ¿Listo? Atiendan a la lista, luego llamo a 2 personas para que respondan, 3 personas ahora son, para que respondan las preguntas. Absair, Aguilera, Alexandra, Anthony, Ayala, Cárdenas, Carballo, Catala, Chaupín, Chiri, Conde, Condo, Cuellar, Etney,